Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidieran limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosnas sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Juntos, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3, 1 al 19. Amén. Sentados, hermanos. Me impresiona en gran manera la claridad que el apóstol Pedro tiene en este capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 3. No han sucedido pocas cosas sorprendentes, maravillas y señales impresionantes. La gente está impactada por lo que está pasando, pero Pedro y Juan se mantienen bastante ecuánimes, bastante serenos. Y ante la admiración de la gente, la multitud congregada allí, la respuesta que Pedro da me parece tan puntual, tan clarificante, tan precisa y contundente respecto de la naturaleza de lo que acaban de ver. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo,
¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? No era poco lo que había pasado. Era algo impresionante. Luego dice un poco más adelante, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Hoy estamos comenzando una nueva serie de reflexiones bíblicas en la predicación dominical. Nuestro tema de este tiempo es: creemos en el Dios de milagros. Y elegí esta porción bíblica por la puntualidad de la respuesta de Pedro. Todos hemos estado orando, creo yo, todos hemos clamado. Todo el mundo ha estado sorprendido de lo que está sucediendo y hemos estado suplicando por un milagro en medio de esta adversidad, en medio de esta tragedia que ha azotado a la humanidad. Ahora podemos entender el sentido global de lo que se refiere una pandemia. Cuando nos dicen es la globalización, podemos imaginarnos que pues sí, que todo el mundo escuchó algo de lo que estaba pasando, como lo que sucedió en Afganistán, fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Quizá como el golpe de Estado en Haití, quizá como el terremoto en Haití. Pero esto no es una cosa de la cual nos enteramos a lo lejos, que pasó en el otro extremo del mundo. Nos estamos refiriendo a algo que está pasando aquí entre nosotros al mismo tiempo que en todo el mundo. Eso es un mal global. Y todos seguramente de alguna manera hemos querido que suceda un milagro y hemos orado por él, quienes tenemos algún tipo de confianza y certidumbre en que Dios puede hacer un milagro. Y seguramente algunos hasta hemos ayunado, esperar milagros. Pero ¿qué es lo que sabemos de los milagros, hermanos? Preguntémonos, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que correcta y puntualmente está escrito y lo que Dios ha hecho y dicho para que identifiquemos como su obra portentosa y sobrenatural entre nosotros, actuando directamente en circunstancias comunes, cotidianas, como las que vivimos todos? ¿No es cierto? Señor, que aparezcan mis llaves. ¿Dónde las habré puesto? Pues si es la llave de la chapa de tu puerta de entrada a tu casa, pues cuesta ahora como 70 pesos, creo, 80, no sé, dependiendo. Hay unas de 150, las que les llaman de cilindros. Pero si es la llave de un automóvil de esos últimos modelos, cuesta como 3,000 o 4,000 pesos. Y no es cualquier llave, no te la arreglan en cualquier cerrajería. Así que sí tiene sentido orar: Dios, haz un milagro, que aparezcan mis llaves. Más aún si la de 70 pesos involucra una pérdida que pudiera significar también al mismo tiempo el riesgo de que alguien tomó tus llaves y se va a meter a tu casa. Clamas por un milagro a Dios. ¿Qué es lo que nos imaginamos? ¿Qué es lo que deducimos acerca de los milagros? ¿Cuáles son nuestras conclusiones respecto de las maravillas y señales que nos encanta oír que Dios puede hacer
Dios ha hecho, que nos lleva a afirmar que Dios hará. ¿Qué es lo que preferimos creer? De esto, entre lo que dice la Biblia, entre lo que está escrito en la palabra y lo que nosotros nos imaginamos, deducimos y preferimos creer. ¿Tenemos alguna creencia favorita, preferida acerca de los milagros? Pudiera suceder cuando leemos en el libro de los Hechos la narración acerca del ministerio de los apóstoles, entendemos que en ese tiempo, en el inicio de la gran misión de la iglesia de Jesucristo, el esfuerzo y el alcance de estos hombres estuvo siempre acompañado por los milagros. Milagros que constituyeron un testimonio del poder de Dios. Milagros que certificaban cuando la proclamación del Evangelio llegaba a un lugar que era Dios mismo el que estaba obrando. Pero nunca fueron milagros hechos solamente para llamar la atención del público. Nunca fueron milagros que acontecían con el único interés de que sucediera algo sobrenatural. Nunca fueron milagros acontecidos de manera ociosa. Siempre fueron milagros que estaban realizados específicamente acompañando la proclamación de Jesucristo resucitado como una evidencia del poder de Dios. Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5. Esto significa que cada vez que el Evangelio de Jesucristo era proclamado, las maravillas y señales que nuestro Señor Jesucristo había prometido se hacían notorias como evidencias del poder de Dios, pero también como evidencias del advenimiento del reino de Dios al mundo, a un mundo hundido en miseria, hundido en dolor, hundido en caos y en condenación. La prevalencia de estas manifestaciones y la vigencia de este poder como demostraciones de milagros, de señales, de manifestaciones actuales y presentes en la vida de la iglesia, como también en la vida y llamamiento, en la vocación de ministros del Evangelio, hoy es un tema de debate. Todavía Dios sigue haciendo milagros en el tiempo presente en su iglesia, como los que sucedieron en aquellos tiempos. Claro que como sucede en todo, también en esto sucede, las posiciones se radicalizan, las posiciones se van a los extremos, de tal manera que estamos encontrándonos con los que se posicionan desde autoproclamarse como poseedores de dones o de unciones extraordinarias y sobrenaturales para operar milagros de manera exclusiva, hasta los que niegan absoluta y rotundamente la vigencia de estos actos portentosos y sostienen que esas manifestaciones cesaron por completo con el ministerio
de los apóstoles de Jesucristo al final del primer siglo. A lo largo de la historia de la iglesia, y esto es una realidad registrada, hay datos de esto, a lo largo de la historia de la iglesia, una vez concluida la era apostólica, al morir el último de los apóstoles, al final del primer siglo, y me refiero al apóstol Juan, no hay evidencias de que esto hubiese sucedido, que hubiesen continuado habiendo manifestaciones sobrenaturales o señales o prodigios como en el tiempo pasado. No sucedió más en la vida de la iglesia. Cuando el evangelio se había extendido en el mundo conocido de aquel tiempo, parecía que la iglesia había dejado de ver este tipo de acontecimientos. Así que de pronto nos encontramos en el frente de batalla entre dos fuegos que se cruzan. Por un lado está la percepción radicalmente opuesta a dejarse arrastrar por la idolatría de lo sobrenatural. Una posición extremadamente reservada, una posición extremadamente escéptica acerca de llamar milagro a todo lo que sucede alrededor. Apareció la llave, un milagro. El árbol seco tiene un renuevo, un milagro. Y el renuevo tiene forma de una cruz, un mayor milagro. Y bueno, por el contrario, está el afán y la pretensión de vivir en una forma constante e interminable de demostración sobrenatural del poder que se atribuye a Dios en cada situación o en cada circunstancia. Pero en el fondo la raíz del conflicto, hermanos, podría estar en la manera en que leemos y la manera en que interpretamos ciertas porciones de las Escrituras que hemos llegado a convertir en una especie de columna de nuestra argumentación. ¿De dónde nace esta afirmación acerca de que los milagros siguen sucediendo? Comenzamos con el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a quienes fueron sus apóstoles. El Evangelio dice, estoy leyendo Marcos capítulo 3, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Marcos capítulo 3, versículos 13 en adelante. Es interesante, Jesús les dio esta potestad. Está escrito en el Evangelio. Marcos es el primero de los evangelios que fue escrito. Y los demás evangelios tomaron Marcos como una fuente de información. Leo Mateo, narrando el mismo acontecimiento. Mateo capítulo 10. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo afirma algo que Marcos no menciona. En el caso de Marcos, era un poder para echar fuera a los demonios. En el caso de Mateo es para echar fuera a los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No hay contradicción. No se trata de algo que uno dice en contra de lo que dice el otro. Es una manera de narración complementaria. Ahora, quiero leer Marcos capítulo 16.
Porque en esta porción nuestro Señor Jesucristo está enviando a estos hombres. Les dijo, vayan por todo el mundo, es la gran comisión, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Marcos 16, versículos 15 en adelante. Mateo capítulo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La razón de por qué cito Mateo es porque hacer milagros, maravillas y señales no era la gran comisión. La gran comisión era proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y en el proclamar el Evangelio de Jesucristo vendría el acompañamiento de acontecimientos como señales de que el Evangelio estaba siendo proclamado. Esta es la interpretación que el apóstol Pedro hace de la profecía de Joel capítulo 2, en el momento crucial, climático, en donde la iglesia cobra su propia identidad. De la misma manera que sucedió al pie del monte Sinaí cuando Israel vio a Moisés descendiendo con las tablas de la ley en su mano. En este momento el apóstol Pedro se levanta en medio de una multitud heterogénea, gente de diferente procedencia con lenguas distintas, y comienza a predicar en su propia lengua, y en ese instante el Espíritu Santo hace que lo que él estaba testificando fuera escuchado por todos los demás, cada uno en su propia lengua. Es el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y en la interpretación que Pedro hace de lo que está sucediendo en ese momento, él dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. Pedro dice, ustedes están viendo el cumplimiento de lo que el profeta Joel anunció. Necesitamos comenzar entonces, como punto de partida el día de hoy, definiendo lo que son los milagros. Es decir, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza y el propósito de los actos portentosos y sobrenaturales que atribuimos a la exclusiva intervención de Dios en nuestra realidad, en nuestra circunstancia actual, temporal? Bien, quiero compartir con ustedes esta definición. Quizá no tengamos mucho tiempo para ir más lejos que solo esto. Así que espero que todos podamos estar pendientes de qué posible herejía estoy a punto de decir. ¿Están listos? Los milagros son actos extraordinarios. Actos extraordinarios, asombrosos
y deliberados. Este concepto es muy importante, deliberados. Considerados prodigios y maravillas de la soberanía y de la exclusiva voluntad de Dios, que no están en ninguna manera sujetos ni condicionados a habilidad, capacidad o facultad ordinaria o extraordinaria alguna en las personas como nosotros. No dependen de eso. No dependen ni de habilidad, ni de capacidad, ni de facultad ordinaria o extraordinaria que radique en nosotros, pero que sí pueden marcar interrupciones señaladas a la ley natural establecida por Dios. Por eso son sobrenaturales, porque un milagro altera el orden natural que Dios estableció, lo cual nos convierte en eventos notoriamente sobrenaturales. Podría yo decir, acabo de ser abuelo. No es un milagro. Ser abuelo o ser padre o ser madre es un acontecimiento extremadamente natural. Obedece a una ley establecida por Dios, que es la ley de la reproducción humana. Amaneció un nuevo día. ¡Qué milagro! No es un milagro. Esa es la manera natural en que Dios diseñó y creó el mundo. Así funciona. Entonces, ¿qué es un milagro? Comienza siendo entonces un acto deliberado. Eso es determinado exclusivamente por Dios, no por mí. Un acto deliberado, intencionado y soberano de Dios. Es Dios quien lo lleva a cabo. Es la mano de Dios. Es atribución de Dios. Es potestad soberana y exclusiva de Dios. De manera que nadie pudiera entonces glorificarse a sí mismo, ni ensalzarse, ni atribuirse potestad, poder, unción sobrenatural, algún don extraordinario, impresionante y espectacular que sorprenda a todos, porque este hombre puede hacer esto con las personas. No es así. No, por lo menos bíblicamente hablando. Puede que en la práctica, puede ser que en la práctica veamos muchas cosas como estas, pero no en la Escritura, no en la palabra. Quiero concluir recordando ese momento crítico en la vida del profeta Elías. ¿Ustedes cuál creen que haya sido el momento más crítico en la vida del profeta Elías? Tal vez cuando estuvo en la cueva, tal vez cuando oró con aquella mujer, tal vez cuando... No, el momento más crítico en la vida del profeta Elías fue cuando se presentó a desafiar a los profetas, a los sacerdotes de Baal. Y entonces en ese momento, en el momento del gran desafío, chicos que les gustan los desafíos que aparecen en TikTok, no van a encontrar este desafío en TikTok. El desafío de un profeta del Dios Altísimo frente a los sacerdotes de Baal. 450 idólatras paganos al frente de una nación que fue elegida por Dios. Ahora ellos tenían que clamar para que Baal hiciera descender fuego del cielo. Y transcurrió todo el día para que eso sucediera y no sucedió.
Al final de la jornada, cuando ya comenzaba a pardear la tarde, aquellos hombres habían llegado al extremo del culto animista, del culto excitante. Habían buscado navajas con que hacerse sangrar para ofrendar y despertar a Baal. Finalmente, cuando llegó el tiempo, Elías pidió que derramaran una cantidad increíble de agua sobre el holocausto. Habían abierto una zanja alrededor y el agua cayó sobre el holocausto, anulando toda posibilidad que aquello en algún momento se pudiera encender de una manera normal. La zanja se llenó de agua. Y entonces el profeta fue a solas en privado con Dios y clamó diciendo: Señor, por favor, obra para que este pueblo sepa que tú eres Dios, que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y la palabra de Dios dice que descendió fuego del cielo y consumió lo que había en el holocausto. Y aún a los que estaban alrededor fueron arrebatados por el fuego. Y ese día el pueblo se convirtió a Dios violentamente y persiguieron a los profetas y dieron muerte a más de 450 de ellos. Las aguas de un arroyo cercano se tiñeron de sangre, en donde terminaron de degollarlos a todos. Eso desató una terrible persecución en contra del profeta, que fue buscado para ser muerto a manos de la reina. Los milagros no suceden cuando nosotros queremos. Los milagros suceden cuando Dios ha determinado hacerlos y suceden como un acto deliberado e intencionado de su voluntad soberana. Pero cada día es más difícil que podamos afirmar que en nuestros tiempos hay milagros como los que vimos en aquel tiempo. La incredulidad del mundo ha crecido cada vez más. Desde la era apostólica hasta nuestros tiempos, cada día veremos menos actos portentosos, porque el que ha de creer por la palabra y no por las señales. Quien cree por las señales se aficiona y se apega a las señales, no a Dios. Amados hermanos, no creemos en milagros. Definitivamente, definamos nuestra postura. No creemos en milagros, creemos en Dios. Y Dios hace lo que Él quiere hacer, porque Él es soberano.